Y para andar un poco más en el tema, nosotros hemos platicado y justamente es una de las críticas constructivas que hemos estado haciendo, que al menos, y lo digo personalmente, pero creo que muchos coincidimos en esto, el asunto del cártel inmobiliario, no sé si Clara o no sé si en Morena, consideraban, al menos hasta hoy, que ya era como un tema conocido en la Ciudad de México. Y hablan del cártel inmobiliario como si todos lo conocieran, como si supieran exactamente de qué se trata. Yo les puedo decir que ni siquiera los que viven en la Benito Juárez, ni siquiera los mismos afectados que viven en estos departamentos están realmente conscientes del cártel inmobiliario. No lo están. Esto se los puedo decir neta. Pero se asume que como son afectados o como viven y sufren los problemas ocasionados por el cártel inmobiliario, pues la gente ya lo sabe y no es así. Entonces, hoy Clara Brugada, de hecho, anuncia que va a empezar como una cruzada que ya había empezado Ernestina Godoy con su candidatura al Senado, pero ahora lo hace Clara Brugada, para informar sobre el cártel inmobiliario. Pero nos estancamos en una discusión sobre cuántos integrantes son, quiénes son los Oceans, como en una discusión muy política. Y parece que no llegamos a las implicaciones del día a día del cártel inmobiliario en la vida de las y los ciudadanos que habitamos la Benito Juárez. Entre ellos está el tema del agua, por ejemplo. Diario se tienen que estar comprando pipas porque no alcanza el agua y muchas otras implicaciones que no alcanzan o que no he visto que terminen de comunicar al ciudadano que vive en la Ciudad de México, más allá de la Benito Juárez, porque repito, el tema del cártel inmobiliario ya no es un tema exclusivo de la alcaldía Benito Juárez, sino que se ha importado este modelo a otras alcaldías como Coajimalpa, como Álvaro Obregón, como Coyoacán e incluso otros estados. En Puebla hay un tema muy fuerte de un cártel inmobiliario con un edificio y así en muchos otros, Guanajuato, en Querétaro me han hablado también de sus cárteles inmobiliarios, en Jalisco también hay cárteles inmobiliarios. Entonces, creo que hay que entender las implicaciones, que no solamente son los más de 200 pisos que se han construido, sino las implicaciones que tienen en el día a día de los ciudadanos este tipo de actos de corrupción. Y para eso, yo le agradezco muchísimo al abogado, a nuestro querido Rodrigo Muñoz, que ha estado muy, muy con el tema en redes sociales, ha llevado estas denuncias, ha llevado estos casos. Entonces, pues creo que él es una de las personas que más nos puede llegar vamos a ahondar con él, a profundizar sobre qué es el cártel inmobiliario en realidad y cómo es que nos afecta a todas y a todos. Querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi estimada? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y efectivamente, justo hoy ponía yo en mi tweet, después de ver la conferencia de prensa, estaba yo en el Senado para otro tema, y justo cuando estaba viendo yo la conferencia, me llama mucho la atención que, efectivamente, como dices, o sea, estamos muy enfrascados en los 264 pisos y no estamos entendiendo la dimensión ni cómo le afecta al ciudadano de a pie, a mis clientes, a todos los que no son mis clientes y a los que sufren este tema del cártel, porque estamos muy enfocados en la parte política, y sí es político el tema, pero la implicación para el ciudadano de a pie, creo que es mucho más delicado de lo que se ha dicho, ¿no? Aquí ayúdame con esto, Rodrigo. Justamente vi tu tweet donde decías, hay que hablar más allá de los 200 pisos que se construyeron, de estos 200 pisos que al final representan incertidumbre para aquellos que los tienen y que no los pueden regularizar y que además representan pues una serie de problemas en su patrimonio, legales y demás. Así es. Y hablando aparte de la corrupción para llegar a esto, y etcétera. Lejos de eso, ¿cuáles serían las implicaciones del cártel inmobiliario que afectan el día a día de las personas que habitamos la Benito Juárez? Y te voy a decir, son varias, pero vamos a andar primero, si quieres, en el tema de los 264 pisos. O sea, le decimos a la gente de los 264 pisos, pero no le explicamos por qué le afecta. ¿Y cuál es el problema? Que la gente que es afectada, la gran mayoría todavía ni lo sabe. ¿Por qué? Para escriturar un piso ilegal, lo que haces es que vas con un notario público y le dices, oye, soy un desarrollador y te pido que me escritures estas casas nuevas, o estos departamentos nuevos, o estas unidades privativas nuevas, bajo la excepción de la ley del notariado que te permite escriturar con el puro aviso de terminación de obra. Vas y escrituras. Entonces, a la gente, ahorita hay muchísima gente, no te puedo decir ni siquiera cuánta,
pero se estima el desfalco más de 7,000 millones de pesos. Hay mucha gente que habita departamentos que escrituró en preventa con la famosa excepción de la ley del notariado, que no se van a enterar del problema que tienen hasta dentro de 7, 8, 9, 10 años, que quieran vender, y entonces se den cuenta que no pueden vender porque no habitan una casa, habitación o una unidad privativa. ¿Por qué? Porque después del aviso de terminación de obra, la alcaldía tiene la obligación de emitirte el uso y ocupación del inmueble. ¿Este documento qué hace? Este documento te dice que la alcaldía ya verificó toda la construcción y certifica que todo está en regla, y ese documento lo usaban para legalizar lo ilegal, la gente del cártel, y ahorita le explico por qué. Entonces, con este documento ya se convierte tu obra nueva en una casa, ya la puedes vender. Solamente un desarrollador en preventa, por una única ocasión, puede escriturar con el aviso de terminación de obra. Entonces, cuando pasan al segundo comprador y ese comprador trata de escriturar, pues le va a decir, el notario no puedes. ¿Por qué? Pues eso no es una casa, eso es una obra. Y entonces nos vamos a enterar de la magnitud del problema. Entonces, hay mucha gente que habita una casa que compró preventa que, ay, wow, mi casa me costó 4 millones y ya vale 7. No, mijo, no vale nada. No la puedes vender. Esa implicación no la hemos explicado, no la hemos ni siquiera mencionado. Me gustó mucho que hoy, al platicar en el Senado con un par de senadores sobre este tema, que me llamó la atención, derivado de mi tweet, me decían, ¿qué hacemos? Para empezar, una reforma a la ley local, que la tenía que hacer el Congreso de la Ciudad de México, para no permitir que la preventa se pueda escriturar con el puro aviso de terminación de obra. La idea era darle facilidades al constructor para promover y generar condiciones para que se construyera, pero pues abusaron, ¿no? Entonces me dio mucho gusto que la idea llamó mucho la atención y me pidieron que colabore con este tema. Se va a presentar una iniciativa de reforma la próxima semana en el Congreso de la Ciudad de México para ese tema, ¿no? Pero bueno, esa es una de muchas. Pasemos a las que siguen. Las famosas preventas, ¿no? Ahí también. Pero cuando no te entregan, ¿qué es lo que pasa? Llega una SASB, ve un predio, saca su famosa manifestación de construcción, que es lo que se conoce como la licencia, y empieza la preventa. Llega la preventa, le vende a 10, 15, 20 personas. Maravilloso. Nunca construyen. Y esa empresa truena. Al final es una SASB. Te ven como un inversionista, el negocio no pegó, ni modo. Y una segunda, tercera o cuarta empresa vuelve a hacer lo mismo en el mismo predio. Yo te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que en la Benito Juárez no hay un solo ciudadano que no conozca en su círculo cercano, es decir, en sus 5 grados alrededor, que no conozca a una persona que haya sufrido un fraude en preventas. No existe un solo ciudadano de la Benito Juárez que lo haya vivido. Esas cosas del cártel sí afectan. La extorsión. El tema no es solamente los pisos de más. El tema es que el grupo de los Ocean cobra 400,000 pesos por cada obra nueva y 50,000 pesos adicionales por cada departamento o unidad privativa en esa obra. Es decir, un enganchecito y 50,000 pesos adicionales por departamento. Nada más como cuota de extorsión. Entonces, estamos ya ante la tercera arista, ¿no? La cuarta arista, la violencia. ¿Qué pasa cuando los vecinos nos damos cuenta de todo lo que está pasando? Me pasó a mí. Alzas la voz, te vamos a destruir la vida o te vamos a matar. Entonces, un cártel que desplaza, que yo me tuve que mover, me tuve que esconder durante 2 años en una casa, en otra alcaldía, en una casa de mi familia, gracias a Dios porque tengo los recursos. Si no los tuviera, pues, me habría tenido que callar y mi caso no estaría viralizado. Pero entonces esa es una quinta arista, ¿no? Las amenazas, las extorsiones, los pisos de más o sus implicaciones, las preventas, todas esas cosas, y ahorita doy más ejemplos, hablan de un cártel. Porque un cártel cobra piso, igualito que ellos. Un cártel desplaza, igualito que ellos. Un cártel corrompe a autoridades y empresarios, igualito que ellos. Entonces, se habla como pato y camina como pato, pues, mijo, la cosa está muy clara, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que hemos visto del cártel
que no estamos hablando y estamos enfocados en los pisos de más. Y ese problema, sobre todo electoral, porque el ciudadano de la Benito Juárez es muy peculiar, porque es de clase media, media alta. Mientras yo esté bien, todo lo demás está padrísimo. Y no le hemos explicado por qué no estás bien, por qué tu departamento de preventa no está bien. Está muy bonito, no lo vas a poder vender. Ahí, Rodrigo, perdón que te interrumpa, pero justo quiero quizás irme 2 pasos hacia atrás. Ahorita justamente explicas un poco cómo este grupo de los Oceans está cobrando, ¿no? Este dinero y básicamente se hace de extorsión, es un cártel, pues. Es un cártel. Este dinero, ¿a quién se lo cobran? ¿A dónde llega? ¿Cómo termina? ¿Cuál es la ruta del dinero que ha seguido el cártel inmobiliario que hoy tiene ya detenidos algunas personas, como el exalcalde Cristian von Roerich? Mira, en la alcaldía de Benito Juárez hay una cosa que se llama la ventanilla única. El encargado de ventanilla única, Diego Vergara, pues es uno de los grandes recolectores de dinero para el cártel. Ya te lo digo así, Diego Vergara, ventanilla única. O sea, sabemos quién es. No entiendo por qué se la arresta mañana. Bueno, pero vamos comenzando por ahí. Okay. Otro gran recolector de dinero, Blindar DJ. Blindar DJ es una policía fiscal, así tal cual. Es una policía fiscal porque cobra los impuestos izquierdos, es decir, los impuestos ilegales que impone la alcaldía y que impone el crimen organizado. Porque ahorita entro a esa otra lista del cártel que es gravísima, que es su colusión con cárteles de la droga. Y ahorita vamos para allá. Entonces, en la ventanilla única tú ya dices, oye, aquí está mi manifestación de construcción. Ah, muy bien. Tus anexos. Muy bien. Pásale. Ventanilla única. Y ahí te dicen, ¿sabes qué? Son 400,000 pesos y 50,000 por departamento. O la otra, lo gestionas a través de algún gestor y el gestor se acerca con la alcaldía o con los diputados locales o con cualquier autoridad que tenga relación con Santiago y los acercan. Y la cuota es la misma. Ya sea que llegues por ventanilla o que llegues con un gestor o con un lobista haciendo lobbying, te van a cobrar lo mismo, pero esa es la ruta. Entonces, la ventanilla única se convirtió en una ventanilla también de cobro. La 2, la de las extorsiones. Tú inicias una obra o lo que sea y ya entró tu manifestación y mañana tienes a Blindar BJ ahí informándote que hay que repartir lo que toca, ya sea como obra o como negocio, porque esa es la otra. Blindar BJ a los restaurantes, bares, etcétera, pues va y les cobra las cuotas o el piso. Pero peor aún, tenemos testimonios de gente que le cobran el piso de la alcaldía y el piso de la Unión. Y entonces Blindar BJ cobra el piso para la Unión Tepito también. Entonces es una policía fiscal. Entonces, a través de esas 2 rutas es como entra el dinero. El de ventanilla única, pues ya. O sea, ¿cómo puede ser, digo, guardando todo el respeto a nuestros compañeros godines del gobierno, ¿cómo puede ser que la posición de director de ventanilla única sea tan codiciada en la Benito Juárez? Tan mal, pues, es el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y justo me estás diciendo, ¿cómo es posible que ni siquiera lo hayan detenido? ¿Cómo es posible que el que está en la ventanilla única ni siquiera pasa por la detención, ni está mencionado en la línea? Como todos los cárteles tienen... Exacto. Para mí, ahorita yo estoy escuchando su nombre por ti, el que está en la ventanilla única. Y esto aparentemente se ha convertido como en un vaivén de a ver quién tiene más culpa. Dicen los de la Benito Juárez que ellos no son responsables de los directores responsables de obra y le avientan la bronca a Sedubi. Cuando yo entrevisté a Ernestina me dijo, nosotros ya hablamos con Sedubi nos denunció, vimos los documentos y ellos habían falsificado. O sea, me puso un ejemplo, me dice, si Sedubi autorizó 3, pon tú que está el número de 3, en la Benito Juárez le rellenan el resto y le ponen 8. Por poner un ejemplo muy burdo, pero pasó, y ese es el ejemplo que me da. Entonces, a lo que voy ahora es, todos los cárteles tienen una jerarquía, ¿no? Cada uno de los que integra el cártel tiene una responsabilidad. Acabas de dar un nombre clave que es el que recolecta, ¿no? El dinero, el de la ventanilla única. Pero los Oceans, ¿qué rol tienen?
cada uno qué rol tiene ahí. ¿Qué rol tiene Taboada, que insiste en, a mí, escúlquenme? ¿Qué rol tiene el propio Jorge Romero en todo esto? Jorge Romero es el Reichsführer, ¿no? O sea, es el patrón, es el jefe y es el jefe emérito del cártel inmobiliario, fundador junto con Miguel Ángel Mancera, ¿no? Que ahí nos tenemos que ir a la historia de cómo nace. Que si quieres, ahorita andamos sí. cómo nace, porque ahí entras, es clave el rol de Jorge Romero en cómo nace. Ahorita la estructura es muy sencilla. Es bueno, Santi Taboada y toda la gente que le responde, ¿no? Ahora, ojo. El PAN, como Partido Acción Nacional, no sostienes con 6 gobernaturas una estructura nacional. O sea, el PAN tiene 31 oficinas nacionales con 31 estructuras territoriales. ¿Cómo mantienen eso? Muy sencillo. Con 2 cajas chicas. Una que es la más importante, que es Benito Juárez, y la otra que es Querétaro. Son 2 lugares importantísimos, 2 lugares con cártel inmobiliario, por cierto. Entonces, parte del dinero se lo quedan ellos, pero parte sí va a apoyar la estructura a nivel nacional del Partido Acción Nacional. Ahora, dentro de la jerarquía del cártel, pues, está Santiago Taboada y todos sus directores de área, ¿no? Algunos prófugos, como Adelaida, algunos prófugos, otros como Adelaida, que está ya arrestada. Y luego otros de los que cobran, hay otro nombre clave, Michel Caballero, que él se encarga de cobrarle a los ambulantes y a los mercados, que es otro súper ingreso para el cártel, pero súper ingreso, porque esos pagan por día, el ambulante y el mercado. Entonces, con esas 2 fuentes de ingreso, tienes a tus 2 cobradores y tienes a todos tus directores de área, tu director de mercados y de áreas públicas, que es Michel Caballero, que se encarga de cobrarte, que es un ingreso importantísimo, no solo para el cártel, para el partido. Ahora, me voy yo a aventar una que pues, alguien la tiene que decir. El Partido Acción Nacional ya no es lo que era. Ya no está Manuel Cutlier. Bueno, Gómez Morín se ha de retumbar, se ha de retorcer en la tumba de pensar en que su partido se convirtió en un cártel. Porque ahora, quien tiene el control absoluto del Partido Acción Nacional se llama Jorge Romero. Y él tiene a su gente, a Tabe, a Taboada, etcétera, etcétera, los tiene ahí puestos en lugares clave, controlando la Ciudad de México y a nivel nacional. Y él es el Partido Acción Nacional, Jorge Romero. Él es el partido. Y como director no oficial del partido, ha convertido en su negocio personal. Entonces te puedo decir que el cártel hoy en día es cártel igual a PAN, desafortunadamente. Y la estructura pues, es una estructura paralela a la que nos platican, ¿no? Porque en realidad pues, tenemos a Marco Cortés como presidente del PAN, pero pues, es un payaso, no es nada. Y en realidad pues, es Jorge Romero controlando hacia abajo a Mauricio Tabe, a Santiago Taboada, etcétera, etcétera. Y hacia abajo ellos tienen a su gente en las estructuras, ya sea para cobrar o para gestionar, como directores de área o como cobradores. ¿Y qué pasa con Mancera? Ahorita que me mencionabas a Mancera, el origen, Taboada, pues ahí está, forma parte de esta red, pero Jorge Romero y Mancera, pues yo los veo caminar como si nada. Como si nada. Fíjate que si nos tenemos a leer otra analogía para que veamos cómo si es un cártel, ¿cómo nace la Unión Tepito? La Unión Tepito nace que un día que se juntan Pancho Cayagua y la Barbie en una vecindad del centro y deciden formar la Unión Tepito. Así nace. La Barbie como enviado del Chapo Guzmán para poner orden en la Ciudad de México. Igualito, en el 2012, Jorge Romero se queda, Leti Varela en ese momento que era candidata se queda 452 votos de Jorge Romero. ¿Qué hace Jorge Romero? Va y negocia con Miguel Ángel Mancera y le dice, oye, güey, 400 votos, cabrón. Llevamos ya cobrando casi 20 años. Es nuestra casa chica, ¿qué onda? Y en una casa de las Lomas, no en una vecindad del centro, en una casa de las Lomas, se sientan Miguel Ángel Mancera, Jorge Romero y los empresarios más importantes de la construcción. Señores, aquí van a haber facilidades, aquí van a haber excepciones a la ley del notariado, aquí va a haber para que ustedes como constructores sean un motor económico de la ciudad. La idea no era necesariamente criminal, no lo era.
se les fue de las manos. Pero por supuesto dijeron, pero a cambio queremos pues que nos apoyen con dinero para las campañas. Y Jorge Romero pidió el apoyo de Miguel Ángel Mancera para que la alcaldía quedara en manos del PAN. Y entonces le quitan la alcaldía y le quitan el triunfo a Leti Varela. También ahí hubo un error muy grave dentro de la estructura del entonces PRD, gravísimo, que le permitió no controlar las casillas y darle un trancazo a la izquierda, ¿no? Y ese día que Miguel Ángel Mancera accede con Jorge Romero a apoyarle en su gestión para que quedara al frente de una alcaldía que no ganó, nace el cártel inmobiliario. Hay dos capos de capos, Miguel Ángel Mancera y Jorge Romero. Yo te pregunto, ¿por qué crees que una semana antes de que se anunciara el decomiso del ranchito de $2 millones que tenía el exdirector de la CEDUBI, el exsecretario, de la CEDUBI, con Mancera, que está prófugo, por cierto, renuncia Miguel Ángel Mancera a la coordinación de los senadores del PRD en el Senado? Digo, no era la gran coordinación, eran 3-4 pelados, pero es una coordinación de senadores. ¿Quién renuncia a eso sin tener un hueso para lo que sí? Solamente Miguel Ángel Mancera. ¿Por qué? Porque seguramente negoció, renuncio desde ahorita y a mí ya no me metan. Es decir, negoció, no quiero decir con quién, no lo sé, pero tristemente este país así funciona. Con alguien negoció su inmunidad. Y una semana después de que renuncia calladito y sin hacer ruido, se anuncia el decomiso del rancho de $45 millones de su secretario de CEDUBI. Entonces, Miguel Ángel Mancera es pieza clave. Ahora, Rodrigo, quiero regresar a estas implicaciones del cártel inmobiliario para los ciudadanos. Mencionabas algo importantísimo, muchos ni siquiera están conscientes, yo soy testigo de eso, que hay muchos que son víctimas del propio cártel inmobiliario y aman a Taboada como si fuera realmente un gran político y no están conscientes de lo que pasa en el cártel, de ni siquiera lo que es el cártel inmobiliario. Y uno de sus grandes argumentos es, pues, si tanto es un cártel, ¿por qué no hay sentenciados? Ya empezaron a caer las sentencias, pero sí. Entonces ahora el argumento pero no es Taboada el sentenciado. Es el hermano hoy de uno de los candidatos, de Luis Mendoza, su hermano está prófugo de la justicia, pero es que no es él. Entonces, aquí a lo que quiero llegar es, ¿qué le ha faltado a Morena? ¿O qué le ha faltado a los candidatos de Morena, Clara Brugada o a la propia Leti Varela, comunicar sobre el cártel inmobiliario para que se sepa cuáles son estas implicaciones, cuáles han sido estas consecuencias que hoy viven los que habitamos en la Benito Juárez o los que habitan y han habitado en la Benito Juárez, que quizás no saben que son por culpa del cártel inmobiliario y este grupo de políticos, los famosísimos Oceans? Yo creo que es un tema de comunicación. Te puedo decir que justo hoy lo comentaba con varias personas del equipo de Clara, que me decían, bueno, ¿qué nos falta? Y le digo, lo que les falta es entender que este mundo es otro al de hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y están queriendo comunicar lo mismo. Le ponen allá Clarita hoy una estructura con los 264 pisos y la tira. Y se han de sentir bien creativos sus asesores con eso, ¿no? O sea, porque como mensaje pues, es poderoso. Pero ya el mensaje de los 264 pisos, las 4 torres míticas de no les ha quedado claro que a la gente no le importa, porque no están escuchando a la gente. Entonces, lo que tiene que hacer Clarita es ser más clara en por qué le afecta a la gente. Y no solo ella, todos sus voceros, que no entienden, que están comunicando una idea que es básicamente errónea. Es que hay 264 pesos de más. Y a mí que me afecta, ¿no? A ver, a ti te afecta en, número 1, gentrificación, porque estamos generando valores inexistentes, entonces creas una burbuja de valor bueno, que es la otra. Hay una burbuja de valor aquí que va a estallar. Entonces la gente está, no, mire, para allá vale 8 millones, wow, no sé qué. Vale 8 millones, ¿no? Hasta que nos demos cuenta de que esos 264 pesos de más son inescriturables y entonces ya no haya este nivel de oferta y explote la burbuja, ¿no? Entonces creo que falta comunicar bien la idea. 2, ser contundentes. A ver, nombres, mijo. El de mercados, Michelle Caballero.
el de la ventanilla única, Diego Vergara. O sea, nos ha faltado, mira, ahí están poniéndole de que la torre, y como mensaje es poderoso, pero más allá de que estuvo bien pensado, es que no hice nada. No estamos diciendo la realidad del mensaje, y el mensaje es cómo te afecta a ti que compraste uno de esos pisos simbólicos que hoy está tirando. ¿En qué te afecta? Pues te afecta en que en 8 años que quieras vender para dar un brinco, un upgrade, es decir, tu siguiente casa o lo que sea, y te das cuenta de que no lo puedes vender, te vas a acordar ese día del día que Clarita tiró ese edificio. Pero eso va a pasar en 8 años, no ahorita. Y la gente no lo sabe. Entonces, yo creo que ahí yo empezaría. Yo miraría también al tema de Santiago Taboada. Creo que es un tema que le ha faltado a Morena. Yo te diría, mi estimada, si tú arrestas ahorita a Santiago Taboada, lo conviertes en un mártir, ¿no? Es un mártir. Lo que tienes que hacer es derrotarlo en las elecciones y arrestarlo después. Y es lo que yo creo que están haciendo como fiscalía, y me parece la estrategia correcta. Porque al arrestarlo ahorita, lo conviertes en un mártir. Recordemos que López Obrador siempre ha sido nuestro líder de que histórico y lo que sea, pero su historia cambió con el desafuero. Y su renacimiento después del desafuero le provocó ser la figura política más importante de la izquierda en el siglo XXI, a nivel probablemente mundial, por lo menos Latinoamérica sí. Entonces tú imagínate arrestar ahorita a Santiago Taboada. Es un mártir. Sería un mártir, o sea, un paladín. Y entonces sí habría riesgo de que nos gane la elección. Y a pesar de que Santiago Taboada ha crecido un poco en sus mediciones contra Clara, todo está lejos, es preocupante que esté creciendo. O sea, quiere decir que no estamos comunicando bien el mensaje. Y entonces agradezco mucho a la gente como tú que haga estos espacios para que le digamos a la gente qué es el cártel y entiendan. Hay muchísima gente que me busca y me dice, oye, ¿crees que mi casa es parte del cártel? Y le explico muy sencillo, busca tus documentos en la Plataforma Nacional de Transparencia y date cuenta. ¿Tienes uso y ocupación o no tienes? Ese es el paso 1 para saber. Pídelo por transparencia y date cuenta. Si no tienes, estás en un piso ilegal y no lo vas a poder vender. Y es así de fácil. Pero no lo Oye, Rodrigo, ahorita que hablabas de la detención de Taboada, ¿hay elementos para detener a Taboada? O sea, tú que tienes mayor conocimiento de los casos, ¿hay elementos que implican directamente a Taboada? Sí, yo lo tengo denunciado a él, yo, Rodrigo, en varias carpetas, pero la más reciente, el caso de Atenor Salas en Viaducto 106 bis, ese es en su administración, su responsabilidad, un edificio que se construyó. Bueno, son tan cínicos que me contestan ellos por transparencia cuando pido los documentos. La alcaldía me contesta, no tengo el uso de suelo porque no me lo exhibieron. Lo apercibí al constructor y nunca me subsanó. Así me contestan. Y yo, a ver, güey, perdón por la palabra, a ver, cabrón, me estás diciendo que sabías que no tenía los documentos completos porque lo apercibiste y aún así lo dejaste construir. Eso es colusión. Ahora, la directora jurídica en ese momento era Luisa Gutiérrez Ureña, que ahora es una flamante nueva figura del PAN a nivel local. Ella y Santiago Taboada están señalados los dos en esa carpeta. ¿Por qué? Porque era su competencia. Y lo peor, me aceptan la culpa al contestarme por transparencia. Lo sabíamos, lo apercibí, pero no me contestó. Entonces lo sabías y lo permitiste, culpa aceptada. Entonces yo te puedo decir, ahí en ese asunto está la culpa concretísima de Santiago, claro, y su doctora jurídica. Nada más en esa. Imagínate cuántas más hay. Aquí hay otra pregunta, Rodrigo, que creo que vale mucho la pena hacer esta. ¿Qué pasa? Más bien, ¿hay afectaciones del cártel inmobiliario a personas que viven en la alcaldía, pero que no tienen un departamento? Claro, o sea, el tema de la gentrificación, o sea, okay, el crecimiento del agua, supongo. Y el agua, ¿no? O sea, el tema del agua es clarísimo. Mira, yo te puedo decir, enfrente de los edificios de G8 hay una unidad popular que se llama Emiliano Zapata. Esa unidad, en 2011, cuando empiezan todos los edificios de G8 a construirse, dicen, oye, cierran la calle y hay notas por ahí. No hay agua, no queremos más edificios, no tengo para bañarme, güey. Y vas a poner edificios nuevos con alberca, la chingada. O sea, ya desde 2011 sabíamos
Y los habitantes de la Unidad Popular Emiliano Zapata lo sabían, que había un tema de agua. Ahora, el tema de la gentrificación. Toda esa gente del lado derecho de G8, pues no pueden, o sea, no tienen el nivel socioeconómico para un café de Starbucks, por ejemplo. Y pues ya les llenamos de Starbucks todo el eje 8. Entonces ya no pueden ni comprar un café en lo que era un barrio, en lo que era el barrio de Santa Cruz Atoyac. Ese barrio ya no existe, como el pueblo de Joco o otros pueblos. Entonces, yo te diría, hay una afectación, pues yo nada más te puedo decir, el pueblo de Joco que sufrió una especie de genocidio, ¿no? Su cultura, sus tradiciones están desaparecidos y ellos no compraron ningún departamento del cártel inmobiliario y son afectados directos del cártel inmobiliario. Ahí te va esta. Justamente en Eje 8 y muchos otros en varias zonas también de la Benito Juárez, pero sobre todo en Eje 8 hay una cantidad de terrenos en construcción que son edificios que tienen años. Por ejemplo, hay uno que tiene un cartel que dice que tienen permiso del 2013, luego tienen una ampliación al 2015, luego tienen una ampliación al 2017, luego tienen una ampliación al 2018 y sigue sin estar siquiera el primer piso construido. ¿Qué pasa con esos edificios? Ahí o terrenos, o sea, futuros edificios o terrenos que tienen nada más como su oficinita de preventa, donde ven a ver el departamento muestra, etcétera, pero no está ni siquiera el edificio construido, no hay ni un piso, pero eso sí, tiene el permiso desde 2011, 12, 13 y así van ampliando. ¿Qué pasa ahí en estos temas? Son las famosas preventas que te digo que nunca acaban. Entonces, una SASB es la que vende en 2011 y luego otra en 2013 y otra en 2018 y otra en el 21 y otra en tal. Y el objetivo de ellos, yo no sé si se ha construido o no, algunos se construirán, otros no, pero se están financiando con dinero de la gente. Y dicen, bueno, pues es un negocio que no pegó, ya ni modo, al que sigue, llega otro. Es un negocio que no pegó, al que sigue. Y al final de 7, 8, 9, 10 años, ¿cuánta lana tienes? Tienes un chingo de lana. Con esa lana comienzas tu obra, porque eso es lo que hemos visto ahora que hace el cártel en Puebla, sobre todo. Sí, En Puebla lo que hacen es eso, 5 o 6 preventas, ya estoy listo para arrancar y ya arranco la obra a la 6ª preventa. Pero es el mismo constructor con 6 SASB diferentes. El tema es que este modelo, lo peor de todo es que lo que te estoy diciendo no es ilegal. O sea, es legal. Es legal. Tú no puedes arrestar al güey que tronó un negocio. Chin, soy pendejo, no agarró. Entonces, una de las cosas que yo proponía y propongo es que hay que hacer una reforma a la legislación federal para que las preventas se regulen. El que quiera construir tiene que tener una fianza de cumplimiento. Para poder arrancarte una preventa, tener fianza de cumplimiento, porque hoy en día no te la exigen. Entonces, híjole, pues, ¿qué creen, señores? Ya no pegó, su dinero lo usé para la licencia y para no sé qué, para bla, y pues ni modo, no pegó. No es mi culpa ser mal administrador, nada más nací medio güey. ¿Y qué pasa con los millones que paga la gente o que empiezan a entregar esta lana en preventa? Lo pierden. Yo de lo que más tengo clientes, es esto. Por eso te decía, no estamos platicando lo que a la gente le afecta realmente. De lo que más tengo clientes es de la gente que tiene su dinero perdido por ahí. A ver, Rodrigo, sobre esto vamos a las conclusiones. ¿Qué se puede hacer? O sea, me estás diciendo que muchos de estos esquemas legales de estafa son legales, son estafas y no puedes hacer absolutamente nada. Y estoy leyendo en los comentarios y lo decía antes de que entraras, no solamente estamos hablando de la Benito Juárez, Puebla, hay escandalazos en mi estado. Además tienes en Atizapán, en Coyoacán, o sea, este esquema que me estás comentando del Coyoacán, Álvaro Obregón. O sea, esto ya es un esquema hasta Jalisco, Querétaro, vaya, infinidad de estados y ciudades que hoy lo tienen. Ya en Tulum tengo clientes con este asunto. También, Tulum, ¿qué podemos hacer o qué se debería de hacer? Por ejemplo, ¿qué rol hay en los directores responsables de obra? ¿Qué rol se podría modificar incluso con notarías? ¿Qué se puede hacer pensando en vamos a buscar soluciones definitivas a este problema que ya no solamente es de una zona, sino que pues es un modelo que han ido replicando políticos en distintas ciudades? Si ves que funciona maravillosamente en la Benito Juárez, tarado tú si no lo replicas, porque aparte es legal. Lo que hay que hacer para empezar es escuchar a la gente, ¿no? Y escuchándola te vas a dar cuenta de qué es lo que hay que hacer. Paso 1,
que estoy maravillado, para mí fue un día precioso hoy, maravillado de que en el Senado pusieran atención hoy y le mandaran a diputados locales esta encomienda para que platiquen conmigo y hagamos esta reforma para que se presente la semana que entra ya, para no permitir que ningún notario escriture sin todos los documentos, punto. Esa facilidad fue abusada por parte de los desarrolladores. Esa es la primera. La segunda, una legislación federal que regule las preventas. Lo que te decía, una fianza de cumplimiento o el dinero para garantizar que vas a regresar la lana o a cumplir. O sea, porque eso de agarro tu lana y no cumplo y chin, fue un negocio, no, mijo. Tú dijiste que eras un constructor con experiencia y que podías construir. Y el que agarra lana para construir una silla me entrega una silla, ¿no? Tercero, si ya sabemos quiénes son los miembros del cártel, ese miedo a dar nombres. A ver, me faltaron nombres de dar porque hay otros que son muy delicados que me pueden matar mañana si leo públicamente, pero hay un cuate que se encarga del tema de la extorsión ambulantes en otras alcaldías, que aparte gestiona votos. Es muy delicado. Entonces, el paso 3 es darle dientes a Sedubi, porque Sedubi, a pesar de lo que digan como defensa todos los del cártel, Sedubi no tiene dientes. Sedubi, ¿qué es lo que hace? A mí me dan el único facultado para cambiar el uso de suelo de un terreno, el único es el Congreso de la Ciudad de México. El Congreso cambia los usos de suelo y eso sí es legal, porque es el constituyente original. ¿Y la Sedubi qué hace? La Sedubi es, con este uso de suelo, yo te digo cuántos departamentos puedes construir. Entonces aquí puedes poner 8. Ahora aquí está, y te entrega una factibilidad. Esa factibilidad tú la pones como adjunto a tu manifestación de construcción que entregas en la alcaldía. Pero en realidad, si a Sedubi tú no le cumples el poner solo 8 pisos, Sedubi no puede hacer nada. El único facultado es la alcaldía, porque es el facultado para verificar. Entonces dicen, oye, es que el INVEA es de gobierno central. Sí, pero ojo, el INVEA es una autoridad ejecutora. Necesita que una autoridad ordenadora le mande verificar. Y Sedubi no es una autoridad ordenadora porque no tiene facultades de verificación de obra, solamente la alcaldía. La alcaldía es la que manda al INVEA y la que clausura. Por eso, cuando clausuran, en los famosos sellos, de un lado está el logo del INVEA y del otro el logo de la alcaldía. Entonces, habría que darle a la Sedubi la facultad de también verificar lo que Sedubi factibilizó. Oye, a ver, si yo te dije que con este uso de suelo que tú incluso puedes poner 8 pisos, pues lo puedo poder verificar. Y entonces tienes a 2 autoridades separadas, diferentes, que serían Sedubi y la alcaldía, verificando una misma obra. Darle todas las facultades a la alcaldía fue lo que inició el problema. Desafortunadamente, hay que decirlo, esto viene de que se usan mal las facilidades. Desde el bando 2, desde el famoso bando 2, que se inició con esta idea de centralizar en las alcaldías para dar y rejuvenecer las zonas céntricas de la Ciudad de México, que era una buena idea de López Obrador, la utilizaron para torcerla, prostituirla y enfermarla y convertirla en un cártel. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta con esto? Que no podemos tener confianza en una sola autoridad. O sea, eso de centralizar no funciona. Porque tendemos a la corrupción. Entonces, hay que darle a las obedientes. Yo, detrás, haría esas 3 cosas. Rodrigo, solo para concluir, ¿tienes identificadas algunas constructoras con foco rojo en la Ciudad de México? No sé, 3, 5 constructoras o estas asociaciones, ¿no?, que van haciendo las preventas, que son las que más están vinculadas o las que han estado metidas en estos esquemas de extorsión? Yo te podría decir que sí, pero entonces, ¿cuál es el problema? Los que más lo hacen son los menos conocidos. Es decir, si yo te dijera Fibra 1, pues Fibra 1 no está, o sea, al día de hoy yo no he visto uno solo de Fibra 1. Es decir, los más grandes, como por ejemplo lo que era Parks, hoy Alux, que construyó Torre Mítica, por ejemplo, esos no se meten en ese tipo de cosas. Big Grant no se mete en ese tipo de cosas. De hecho, el otro día desayunaba con uno de los dueños y me decía, güey, para mí no es negocio poner 3 pesos de más. Con todas las broncas que me trae, pues ¿para qué? Son los constructores medianos que no vas a conocer. Yo te puedo dar nombres, los Meta, los Te puedo dar nombres, pero no, o sea, nadie los va a conocer porque utilizan diferentes nombres de empresas. Lo que tenemos que hacer, o lo que deberíamos de hacer, es, por ejemplo, hace un par de semanas la Fiscalía dio a conocer 14 nombres
y se publicaron de constructores muy relacionados con este tema. Esa lista de 14 se quedó corta, porque pusieron los 14 que más seguros están, que tenemos cosas contra ellos, bueno, que tiene la Fiscalía cosas contra ellos. Pero hay más. Entonces, yo le diría a la gente, si por ahí va tu pregunta, vean esta lista de hace 3 semanas que publica la Fiscalía, de 14 nombres, y por ahí empiecen. Pero antes de hacer cualquier preventa, vayan a la Plataforma Nacional de Transparencia y revísenlos, pidan manifestación de construcción, pidan aviso de determinación de obra y pidan uso y ocupación. Y con esos 3 van a comenzar a darse una idea de si es legal o no es legal. Y la otra, que no nos dio tiempo, pero pues para otra ocasión, los notarios, puta, es una parte esencial del cártel. Y ya revisar un régimen de propiedad en condominio es mucho más complicado, pero ahí hay otro factor importante para la clase. Materia para otra ocasión, el tema de los notarios, ¿no? Sí, exacto, porque es bastante amplio y ahí abordamos otros temas. Solo, ya que estabas abordando un tema, a la ciudadanía, a la gente que tiene dudas de si podría o no ser afectado del cártel inmobiliario o que está pensando en comprar una propiedad o en rentar una propiedad, ¿en qué debería de fijarse? Por ejemplo, aquí me pregunta Charo, que qué quiere decir que el folio del registro de propiedad esté en custodia. Ese tipo de dudas, vaya, son problemas que la gente no... Alarma. O sea, tú ves un folio en custodia, alarma. No compres ahí, por favor. ¿Por qué? ¿Qué significaría esto? Si está en custodia por una de dos autoridades. Por la Fiscalía o por un juicio civil. Cualquiera de las dos quiere decir que no se puede escriturar, o sea, que no se puede mover. Entonces, te quieren vender algo que no es sujeto de venta, porque lo tiene resguardado la Fiscalía porque ya le encontró algo, o lo tiene, un juez civil porque ya le encontró algo. O sea, que esté en custodia quiere decir que ya hay algo chueco ahí y que no se puede vender. Y te lo venden, te dicen, no te preocupes, está en custodia, pero dame unas semanas y ya vas tú de tarado. O sea, por eso digo que el tema de la notaría sería entrar a otro tema, pero es una gran pregunta. Por ejemplo, alarma roja inmediata. Quiere decir que ese folio está en custodia. Hay algo raro ahí, mejor hazte para atrás. Hay algo chueco a fuerza. Ok. Va, pues Rodrigo, yo te agradezco mucho esta explicación. Creo que hay que hacerlas más seguido, porque no es una cosa que solamente afecte a habitantes de la Ciudad de México, sino que en realidad hoy el tema del cártel inmobiliario, bien lo decías, es un negocio que pegó en la Benito Juárez y ha pegado en muchas otras ciudades. Entonces creo que sí es importante que nosotros le demos difusión y pues ya sabes que aquí te vamos a estar dando la molestia, porque no solamente es un tema electoral, sino que es un tema para ahí abrir los ojos y hacer la difusión y pues entrar en conciencia, Rodrigo. Con todo gusto, para eso estamos. Pues cualquier cosa que andamos, te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias, y estamos pendientes. Gracias. Buenas noches.